aquí estamos un día más para aprender a hacer este cookie gorro divino, porque es divino. Y bueno, respondiendo a la petición de una amiga que me escribió para preguntarme cómo haría el gorro, este punto es el que aprendiéramos a hacer en un gorro anterior, donde toda la parte de arriba, la copa del gorro, la hicimos de otro punto y luego el cuerpo la hicimos con este. Y entonces ahora lo que vamos a aprender a hacer son los aumentos en el punto. Ya digo que una amiga de Argentina me preguntó y me pareció buena idea ver cómo hacíamos los aumentos desde el punto 0. La verdad que queda muy bonito, queda lindo. Y lo hice en 2 acabados. El tutorial que vamos a hacer es este, pero hice 2 acabados por una razón. En este hice solo este pequeñito detalle que le da un gusto, lo deja realmente muy sencillo pero muy lindo a la vez, muy elegante. Solo con estas 2 vueltas distintas. Ya lo veis, ¿no? Y en este quise hacer, voy a dar la vuelta para que se vea el derecho, porque el revés es tan lindo como el derecho, es lo que quería ver o enseñaros. En este lo que hice fue poner elástico, punto elástico para que recogiera, si veis un poco la cabeza se queda aquí más recogidita con este puntito que nos hace elástico. ¿Qué hace este gorro? Que podamos hacer un gorro de los que nos caen un poquito. O también, aquí la imaginación al poder, como siempre digo, Aquí, ¿veis? Podemos dar la vuelta, dejar un gorro normal, ¿vale? Con este punto elástico. Pero lo mejor de esto es el revés, porque en este punto nos permite poner el revés igual de espectacular. O sea, es que a mí me parece que queda muy lindo también el gorro por el revés. Con lo cual, con un solo punto, con un solo gorro tenemos esta forma de poner, esta otra forma de poner. Le damos la vuelta y volveríamos a tener así o así. Y el gorro se va a ver diferente. Bueno, ya habéis visto las fotos, no me enrollo más. Vamos a ver el paso a paso de este, que realmente es sencillísimo y cookísimo. Nos vemos. Chao. Para el vídeo. Vamos a trabajar con un 4,5 y una lana, que es un acrílico que tiene 200 metros por cada 100 gramos, ¿vale? Un acrílico, 200 metros cada 100 gramos, ¿vale? 200 metros o si alguien lo necesita en yardas, 219 yardas. Entonces, para esto, y en este azulito, para hacer un gorro pues más de caballero, aunque siempre podrá ser para chica, o sea, unisex. Vamos a empezar haciendo un aro mágico en el que vamos a poner 3 cadenetas y seguido, ¿bien? Y ahora vamos a ponerle puntos altos, considerando las 3 cadenas como punto, el primero de los puntos altos, ¿vale? Y vamos a hacer un total de 12. Perdón, de 10. ¿Sí? Vamos a hacer un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a reducir un poquito el aro que está muy grande. 7, 8, 9 y 10. Bien, ahora cerraremos nuestro aro y se nos caerá todo, lo desmontaremos todo. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Cerraremos en la tercera de las cadenas y tendremos nuestra primera vuelta ya terminada. Bien, y ahora vamos a empezar con la siguiente vuelta. Tenemos para la segunda vuelta 3 cadenas, 1, 2 y 3, y un punto alto de relieve sobre las cadenas de la vuelta anterior. Bien, y esto vamos a repetirlo todas las veces en todos los puntos. Vamos a hacer un punto alto,
y un punto alto de relieve. Siguiente punto, un punto alto y de relieve. Un punto de relieve tomado siempre por delante. Todos los puntos de relieve de los que vamos a hablar en este tutorial serán puntos de relieve tomados por delante, ¿vale? Digamos que de los 10 iniciales, puntos altos que hiciéramos, vamos a tener ahora 20 y vamos a tener uno alto, uno de relieve, uno alto, uno de relieve. Bien, vamos con el siguiente y hacemos punto alto y de relieve. Así nos vamos a hacer toda la vuelta. Es decir, antes teníamos 10 puntos, ahora al acabar la segunda vuelta vamos a tener 20 puntos. Bien, el punto alto y el punto alto de relieve en cada punto de la vuelta anterior. Hasta nuestro último punto. Ya estamos al final de nuestra segunda vuelta y en lugar de 10 ya tenemos 20 puntos. Haremos un punto deslizado sobre la tercera de las cadenas y hemos terminado con nuestra segunda vuelta. Y empezamos la tercera, en la que vamos a hacer una cadena. Bien. Y un punto alto en el mismo punto de las cadenas. Y después un punto de relieve en las cadenas de la vuelta anterior. ¿Vale? Y ahora este punto de relieve le saltamos. Vamos al punto alto de nuestra vuelta anterior y ahí vamos a hacer dos puntos altos, 1 y 2. Y el punto de relieve, acordaros, siempre todos los de relieve son tomados por delante. Bien, estos dos puntos altos juntos en el mismo punto son un aumento. Bien, saltamos el de relieve y nos vamos al siguiente punto alto, donde volvemos a hacer dos puntos altos dentro del mismo punto y dentro del mismo punto el de relieve. Saltaremos uno y nos vamos al siguiente y hacemos punto alto en el mismo sitio los dos y de relieve. Y bien, saltamos el de relieve y nos vamos al siguiente grupo de dos, donde sobre el punto alto haremos un punto alto, siempre va a ser igual, otro punto alto y ahora el de relieve. Bien, así vamos a hacernos toda la vuelta. Y para terminar nuestra vuelta, ensamblamos, este es de relieve, le dejamos 1, 2, 3 en el tercero, en la tercera de las cadenas, punto deslizado. Y nos vamos con la siguiente vuelta, donde haremos sobre cada punto alto nuestro motivo, que es punto alto y punto de relieve. Es decir, 3 cadenas, 1, 2, 3, y sobre las cadenas de la vuelta anterior, punto alto de relieve tomado por delante. Y como el siguiente es un punto alto, repetimos lo mismo, punto alto y punto de relieve tomado por delante. Y los puntos de relieve los vamos a ir despreciando. Entonces, dos puntos altos, el primero punto alto y punto de relieve.
Cada vez que nos encontremos con un punto alto, haremos nuestro motivo, los dos puntos juntos. Como aquí hay otro punto alto, lo repetimos. Y cada vez que nos encontremos con un punto de relieve, lo vamos a despreciar, no le vamos a hacer, no lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces ya estamos saltando el siguiente y ahí nos vamos. Uno y otro. Y ahora el siguiente punto alto que repetimos. ¿Bien? ¿Comprendido? Es decir, vamos a trabajar solo sobre los puntos altos. Los de relieve los vamos a ignorar. Aquí tenemos punto alto y punto alto, que son los aumentos en la vuelta anterior. Pues punto alto y de relieve. Con eso volveremos a aumentar otra vez 10 puntos. Con lo que al final de la vuelta tendremos 40 puntos. Para la quinta vuelta vamos a hacer toda la vuelta normal, como sería el tejido, el cuerpo del gorro, sin ningún aumento. Entonces haremos 3 cadenas para subir y sobre las cadenas de la vuelta anterior nuestro punto de relieve. Tomadlo por delante, acordaros. Despreciamos, saltamos nuestro punto de relieve y nos vamos al siguiente punto alto, donde hacemos nuestro bloque de 2 puntos, el alto y el de relieve. Nos vamos al siguiente punto alto y lo mismo. ¿Vale? Siempre dejando sin hacer los puntos de relieve, solo los puntos altos, donde hacemos, recordar, 2 puntos, el punto alto y el de relieve. Bien, bueno, pues esta vuelta entera así, sobre los puntos altos, hacer punto alto y punto de relieve, dejando sin hacer los puntos de relieve, saltándolos, concentrando los 2 puntos sobre el punto alto. Bueno, pues así vamos a hacer toda la vuelta. Acordaros que para cerrar todas las vueltas, en la tercera de las cadenas de inicio para subir, pues cerramos con un nudo deslizado, con un punto deslizado. Y nos vamos con la siguiente vuelta, que ya sí que es otra vez de aumento. Y ahí vamos a ir haciendo 3 cadenas. Y recordar, punto A de relieve sobre las cadenas de la vuelta anterior. Vamos al siguiente bloque, al siguiente punto alto y hacemos 2 puntos altos, 1 y 2 en el mismo lado y luego el punto de relieve. Bien, bueno, y nos vamos al siguiente, que lo haremos normal, punto alto y de relieve. Y este le saltamos, lo dejamos tal cual. Y ahora el siguiente hacemos 2 puntos altos juntos para solo aumentar 10 puntos. Es decir, vamos a ir saltándonos un bloquecito. Me repito o repito. Este lo hicimos normal, aquí hicimos un aumento. El siguiente lo hicimos normal, el siguiente punto alto lo hicimos con aumento. El siguiente pues lo dejamos normal. Los de relieve los ignoramos. Y los altos, el siguiente hemos dicho que normal porque el anterior fue de aumento. Con lo cual hacemos ahí nuestro punto alto y el de relieve. Nos vamos al siguiente bloque de 2 y sobre el alto volvemos a hacer entonces las 2. Punto alto, es decir, un aumento y el de relieve. Bien, nos vamos al siguiente y ahí lo haremos sin más, sin aumento y sin nada, normal.
Nos vamos al siguiente bloque que ya corresponde a aumento. 1 y 2 juntos y relieve. Nos vamos al siguiente que es normal. Punto alto y relieve. Nos vamos al siguiente que corresponde a aumento. 1 y 2 y relieve. Al siguiente normal. Punto alto y relieve. El siguiente toca aumento, pues ahí vamos. 1 y 2 y relieve. Bien. Vamos con el siguiente. Bloque de 2, alto, y ahí toca punto alto y de relieve. ¿Vale? Lo vamos viendo. Pues vamos así hasta el final de nuestra vuelta. Así terminamos nuestra vuelta. Y nos vamos con la siguiente en la que volveremos a hacer aumentos, pero esta vez serán todos los puntos altos que le haremos el de relieve. Si veis, veréis, hay 2 puntos altos, un punto, 2 puntos altos, un punto, 2 puntos altos, un punto. Pues ahora todos los puntos altos que nos vayamos encontrando vamos a hacer punto alto y el de relieve. Siempre se va a trabajar de la misma manera, ¿vale? Sobre el punto alto, perdón, sobre las cadenas de subida de la vuelta anterior, ahí volvemos a hacer 3 cadenas y el punto de relieve. Nos vamos al siguiente punto alto, donde hacemos punto alto y de relieve. Siempre va a ser la misma dinámica. Punto alto y de relieve. Según qué punto nos encontremos en la vuelta anterior, así haremos. Bien, los de relieve los vamos a ir saltando todo el tiempo y solo trabajaremos sobre los puntos altos normales. Bien, bueno, pues ahí vamos a hacer toda la vuelta sobre punto alto. Aquí tenemos el aumento en la vuelta anterior, pues hacemos nuestros 2 puntos en cada uno de ellos. Ahí está el otro, pues ahí va el otro. El siguiente y el de relieve. Vale, pues así vamos a hacernos toda la vuelta, ¿ok? Venga, nos vemos al finalizar la misma. Ya tenemos la vuelta terminada de nuevo y vamos con la siguiente. Esta vez vamos a aumentar otra vez, pero en el otro, bueno, vamos a hacer ahora aumentos de nuevo y los vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas en el mismo sitio que las cadenas. Vamos a hacer un punto alto y vamos a hacer nuestro punto de relieve sobre las cadenas de subida de la vuelta anterior. Después vamos a hacer dos grupos normales, los 2 siguientes los vamos a hacer sin aumento y sin nada. Ahí va el primero de los bloquecitos, ¿vale? Y aquí está el siguiente donde lo vamos a hacer normal. Bien, y para el siguiente bloque vamos a hacer 2 puntos de aumento, es decir, un punto alto y el de relieve. Recordar, siempre trabajamos sobre los puntos altos. Los puntos de relieve no se trabajan. Entonces, ahí ya tenemos nuestro aumento. El siguiente, normal, 1 y 2. El siguiente, punto alto y el de relieve. Y para el siguiente aumentamos
¿vale? Es decir, 2 puntos altos, 1 y 2 y el de relieve, ¿vale? Ahí. Así vamos a hacer toda la vuelta. Vamos a hacer un punto más, que sería este normal, punto alto y de relieve. El siguiente, punto alto y de relieve. Llevamos dos sin hacer, pues en el siguiente 2 puntos altos, 1 y 2 y en el siguiente relieve, ¿vale? ¿Lo hemos visto? Repetimos de nuevo. Estos dos van a ser normales, un punto alto. Estos dos que realmente son 4 puntos sin hacer nada, solo que son 2 bloques. Aquí está el alto y el de relieve. Se trabaja sobre el alto, un punto alto y uno de relieve. Bien. Y sobre el siguiente bloque, acordaros, los de relieve no se trabajan. Nuestro punto alto y de relieve. Sin aumentos y sin nada. Y en el tercero de los bloquecitos es que hacemos el aumento, ¿vale? Para aumentar en cada vuelta 10 puntos. 2 puntos altos y el de relieve, ¿vale? Pues vamos a hacer así toda la vuelta. Bien, ya hemos terminado la vuelta con estos últimos aumentos en los que se ven, ahora ya se ven más, ¿verdad? Los bloques de 2 y este que es de 3, donde hay aumento. Bloque de 2, bloque de 2, bloque de 3. Se ve un poquito más. Yo creo que según vamos avanzando se va viendo un poquito mejor dónde va y dónde no va. Bueno, vamos con la siguiente vuelta en la que ya vamos a hacer los aumentos que corresponden de nuevo, siempre según punto alto que nos vayamos encontrando. Cada punto alto, como es este caso, le corresponderá un punto alto y uno de relieve. Con premio. Este viene con premio. Saltamos al siguiente bloque. Los de relieve, recordarlo, ¿vale? No se hace. Punto alto y de relieve. Todos los puntos altos que nos encontremos en esta vuelta vamos a hacer un punto alto y uno de relieve. ¿Vale? Seguimos. Aquí volvemos a encontrar, como vemos, 2 puntos. Pues el primero con relieve y el segundo con relieve. Vale, ya tenemos terminada esta vuelta y ahora ya todo lo que vamos a hacer es, según que nos vayamos, no vamos a hacer más aumentos. Ahora mismo esta circunferencia está midiendo 56 centímetros, que más o menos es lo que necesito de cabeza. Bien, podemos hacer 1000 cosas, pero lo que vamos a hacer ahora es no aumentar más. Es decir, todos los puntos los vamos a hacer tal cual. Donde hay un punto alto, hacer el juego o los 2 puntos juntos. El punto, en este caso, las 3 cadenas y el punto de relieve. Nos vamos al siguiente punto alto, donde hacemos, como siempre, punto alto y de relieve. ¿Vale? Nos vamos al siguiente, punto alto y de relieve. Y así, todas las vueltas, hasta que tengamos el ancho de nuestro gorro, ¿vale? Cada vez que nos encontremos un punto alto, los de relieve los vamos dejando, se va viendo, los estamos dejando, y el punto alto le hacemos los dos, el punto alto y el de relieve. Bien, bueno, pues ya, sin aumentos y sin nada, vamos a hacer el cuerpo de nuestro gorro y nos vamos a ver cuando tengamos unas cuantitas vueltas hechas. ¿Vale? Ya, ahí
Mirar cómo va nuestro cookie gorro después de unas cuantas vueltas de hacer igual. Es muy bonito, ¿verdad? Se ve lindo, se ve muy lindo. Bueno, lo que he pensado para hacerle un poco algo diferente es, esto ya es a gusto, aquí ya cada uno con su imaginación, que se las vaya entendiendo. Voy a cambiar el color para hacer una vuelta, ¿vale? Entonces voy a enganchar en la tercera de las cadenas y voy a sacar la nueva hebrita de un color azulito, pero un poquito más claro. Voy a dejarlas, a mí me gusta dejarlas bien larguitas para luego poder remeter o rematar tranquilamente y cortar. No me gusta que las hebras se queden cortitas. Y la idea es que luego voy a volver a utilizar este azul, por tanto no lo voy a cortar, ¿vale? El azul oscurito. Solo voy a dejar esta ahí. Voy a hacer 3 cadenas. Bueno, lo que sí puedo es ir escondiendo esta, ¿vale? Esta que es muy larga la voy a ir escondiendo. Entonces empezamos haciendo nuestro punto de relieve. Nos vamos al siguiente punto. No, rectifico, no la voy a esconder porque luego mejor la voy a esconder, pero entre los puntos, si no se nos va a quedar un poco feita. Voy a empezar a hacer los puntos tal cual, cambiando un poquito el color, dejando este color un poquito más claro, un poquito más claro, un poquito más claro, un poquito más claro. Voy a hacer toda la vuelta de este colorcito celeste, un poquito casi ya tirando a celeste. Igual, el punto lo mismo, acordaros, sobre los puntos altos, siempre en cada punto un punto alto y un punto de relieve tomado por delante, ¿vale? Vamos a hacer ahí ese puntito, solo esa línea, ¿vale? Mirad, ya he llegado al final de la vuelta y aquí lo que voy a hacer es primero cortar la hebra azul, celestito, la más clarita. La voy a cortar y lo que voy a hacer es algo curioso. Voy a enganchar con la tercera de las cadenas, ¿vale? Y ya no voy a meter la hebra azul, voy a meter el azul clarito, perdón, porque las dos son azules, me estoy liando un poco con eso. Voy a meter el azul grueso, el azul más oscuro y una blanca para hacer un ribete, porque ya tengo el gorro hecho. Entonces este ribete lo que voy a hacer es hacerlo en esos dos colores con el ánimo de darle un poquito más de cuerpo al final de nuestro gorro. Vais a ver por qué. Si soy capaz de quitar esta hebrita de ahí, ya está. Voy a hacer una cadena con las dos hebras, vale cualquier resto para hacer esto que yo voy a hacer ahora. Ha dado la casualidad que estas dos son iguales, pero podría ser, insisto, cualquiera, cualquier resto nos vale. Y ahí vamos a empezar a hacer puntos bajos en todos los puntos. Puntos bajos en todos los puntos, en los altos y en los de relieve, en todos los puntos. Con esto, con esta última vuelta, tendremos nuestro gorrito terminado, ¿vale? Con esto, ¿qué consigo? Que de repente nuestra última vuelta tenga más cuerpo, ¿vale? Para que se nos asiente mejor en la cabeza. Es, digamos, como si estuviésemos haciendo un elástico, por decir algo. Entonces vamos a hacer toda la vuelta. Va a quedar muy chulo. En los dos colores, en blanco, con azul, con la misma aguja, no hemos cambiado de aguja, a pesar que ahora, claro, no es la que le correspondería, ni muchísimo menos. Pero así, para que nos quede un poquito más prieto. Bien. Bueno, pues vamos a hacernos toda la vuelta de puntos bajos. La última vuelta,
que será un poco el embellecedor de nuestro gorrito. Ahí vamos. Hacemos. Ya hice toda la vuelta y ya solo me queda, bueno, rematar. Vale, ya tenemos ahí toda la vuelta hecha. Mirad, qué coco, está buenísimo, ¿eh? Bueno, pues vamos a cortar las hebras, vamos a rematar todas las hebras y tendremos nuestro gorro terminado. Aquí tenemos ya el gorro rematado, terminado. Y espectacular. Yo creo que queda sencillo, pero a la vez elegante. Este tono sencillito que le hemos puesto ahí, esas dos vueltas diferentes, hacen que su acabado sea, bueno, muy llamativo, muy atractivo y puesto, bueno, ya habéis visto las fotos, lo puesto queda muy, muy bonito. En fin, voy a enseñaros, ahora que ya he terminado otro que he hecho, en lugar de liso, pues con lana jaspeada, y en lugar de tener estos bodoques aquí, que no tengo muy claro, bueno, hacen ahí esa pequeña diferencia, le he puesto, como veis, un elástico con punto de relieve, con el ánimo de o hacer un gorro así caidito o esto. Que también lo hace muy, muy atractivo. Y os diré más, a este gorro se le puede dar la vuelta, porque mirar el revés que tiene el gorro. Es un punto tan bonito como el derecho. Es muy, muy bonito. La verdad es que vuelve a tener un montón de posibilidades. Vuelve a tener un montón. Un montón de posibilidades.